Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto es la red de Radio Red en Nayarit. Información, orientación y servicio. Todo lo que sea noticia está en la red de Radio Red en Nayarit. Arturo Guerrero está en la red de Radio Red en Nayarit. Catedral de la Información. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Arturo Guerrero, me da mucho gusto saludarlo. Le doy la más cordial bienvenida a la red de Radio Red, que está justo en este momento iniciando a través de 3 estaciones del grupo Alica Medios que usted conoce y sintoniza todos los días y que a nosotros nos da mucho gusto entablar este diálogo con usted. Vamos a hacer periodismo juntos, ya tenemos lista la alada sin costo 01800-670-7071, comuníquese a partir de este preciso momento. Sandra Carvajal es nuestra productora general y quien se encarga que las cosas en cuestiones técnicas pues salgan lo mejor posible. Los mensajes de texto para usted que también quiere participar los puede enviar al 55220 desde su teléfono celular. Es mitad de semana, miércoles 28 de octubre del año 2015. Arrancamos y me da mucho gusto saludar a Karina Cancino. ¿Cómo estás, Karina? Buena tarde. Arturo Guerrero, buena tarde a todo el auditorio. Estamos listos con la información. Y bueno, el estado Nayarit, Arturo, quizá también de manera proporcional, Alvarito, que no me deje mentir, es uno de los estados del país que tiene más problemas de embarazos adolescentes y pues para buscar reducir este número de casos que tiene la entidad, pues están llevando a cabo acciones. Una organización civil, Itzamna, aquí en varias escuelas, 6 escuelas en las que están dando talleres y haciendo actividades para enseñarles a los jóvenes sobre cuestiones de sexualidad y sobre todo de preservativos. En un rato más le vamos a los detalles. Muy bien, gracias. César Pérez, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes a todo el auditorio de la red de Radio Red de la Patrona. Hoy les habremos de presentar, hoy que hubo mucha información, hoy miércoles, bueno, pues Coparmex presentó un programa Yo no doy mordida, así se denomina, y que bueno, y estuvo ahí presente el fiscal Edgar Beitia, quien bueno, pues fue una especie de padrino de este programa que se va a impulsar en todo el estado. Estuvo también algunos funcionarios, entre ellos el contralor del estado. Pues son cosas que suceden aquí en el estado de Nayarit. Y también, Arturo, la secretaria del SUTSEN, la dirigente Águeda Galicia, pues tronó literalmente en contra del secretario general, pidió su destitución porque en ningún momento lo han ni lo pueden considerar, dice, un verdadero interlocutor para resolver los problemas. Están dispuestos al diálogo, sí, pero bajo la premisa de que se cumplan una serie de compromisos que han estado pendientes de algunos años atrás. Y bueno, finalizó esta conferencia de prensa pidiendo la renuncia del secretario general. Más adelante, todos los detalles, Arturo. Muy bien, vamos a hablar de esta que es la enésima campaña anticorrupción. Varía un poco el nombre, los logotipos, pero esta lucha contra la corrupción, ¿sabe usted por qué no termina? Porque a la cárcel no van los que roban, porque a la cárcel no van los que extorsionan. Y entonces, a los que tienen una posición de poder o acceso a los recursos, pues se les sigue haciendo fácil. Como no pasa nada, y eso de padrino, pues sí está muy... ¿Así lo nombraron padrino? No, fue una expresión propia, ¿no? No, la verdad es que estuvo ahí, fue para explicar el trabajo que se ha hecho en la Fiscalía en estos 4 años
y bueno, pues de las amenazas que ha recibido y una serie de situaciones por su trabajo. Bueno, la corrupción, por cierto, ocupa el 4º lugar entre las prioridades de los nayaritas, es decir, después del empleo, la crisis económica y no recuerdo exactamente, seguridad, el 4º lugar es la corrupción. Así que, bueno, bienvenida a la campaña, ojalá y que todos hagamos algo por combatirla, por denunciarla, pero no basta denunciarla si la autoridad pues no hace absolutamente nada. Álvaro Latorre, ¿cómo estás? Buena tarde. Buena tarde, Arturo, buena tarde al auditorio, a todos los compañeros que elaboran en Álica Medios. Hoy nos referiremos al índice de ciudades competitivas y sustentables que realizó de manera conjunta con otras instancias el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, además de Banamex. Es un estudio relacionado con la competitividad de las ciudades de México. Vamos a hablar cómo le fue a Tepic, a la capital Nayarit. En unos momentos más los detalles de esta información. Muy bien, gracias. Sí, Óscar González Bonilla nos acompaña esta tarde aquí en la cabina. Hay entrevista con Óscar González Bonilla. Buenas tardes, Óscar, ¿cómo estás? Así es, Arturo, buenas tardes. Una entrevista con la doctora Lourdes Pacheco, reconocida en el ámbito universitario, es decir, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Invitamos a nuestro radioescucha que nos acompañe a escuchar esta entrevista. Muy bien, gracias. Jesús Cervantes está en el norte de Nayarit haciendo un esfuerzo, pues en verdad, digno de valorar. Tuvo un accidente, un percance en su motocicleta, pero está pues al pie de la cabina ya en Acaponeta. Iba a decir al pie del cañón, pero literalmente está al pie de la cabina. Y con él nos vamos a enlazar justo en este momento. Vamos contigo, Chuy, buena tarde, ¿cómo estás? Bueno, pues no tan buena tarde, nomás nos duele cuando nos reímos. Y bueno, pues en información, Arturo, fíjate que pues vamos a entrevistar más adelante a Piedad Corona. Ella es una de las enfermeras encargadas de este programa de vacunación contra la influenza en Acaponeta. Más adelante vamos a tener una entrevista con ella. Y bueno, también quiero comentarte que las tierras que sirven para la agricultura en el norte de Nayarit se están quedando sin nutrientes. Más adelante una entrevista con el agrónomo Wilfrido Astorga Mendoza, quien ofrece una serie de acciones, de recomendaciones, de consejos a los productores del campo. Y los gambusinos, pequeños mineros y tauneros de Guajicori y Acaponeta, pues se están organizando en cooperativas, así lo reconoce Amador Silva Medina. Más adelante esta entrevista. Esto y más información, Arturo, vuelvo contigo a la ciudad de Tepic. Jesús Cervantes, vamos a regresar contigo más adelante. Han avanzado pues ya 14 minutos, han transcurrido desde la hora, la 1:14, 2:14. Vamos a los detalles de la información. Espero que usted esté listo. Nosotros pues ya dispuestos para empezar con este ejercicio. Voy a iniciar contigo, César Pérez. Adelante. Así es, Arturo. Vamos a iniciar con esta información que hoy la dirigente del SUTSEN, Águeda Galicia, compartió con los medios de comunicación. Dijo estar dispuesta al diálogo con las autoridades siempre y cuando se respeten la autonomía del sindicato y desde luego que se cubran los adeudos pendientes que se tienen ya con los trabajadores desde hace varios años. Vamos a escuchar lo que dijo en esta conferencia de prensa Águeda Galicia Jiménez. Que no deja de ser un sacrificio lo que está pasando y lo que hemos estado aguantando durante los 4 años que lleva esta administración. Con lo que el secretario general de gobierno ha comentado a través de los medios de comunicación, debo decirle que sí estamos dispuestos al diálogo porque nosotros lo hemos solicitado por escrito. En el mes de septiembre enviamos un documento que hasta ahorita no hemos tenido ninguna respuesta al Ejecutivo del Estado, al Secretario General de Gobierno, a varias instituciones pidiéndole
En primer lugar, que dejen de meterse en los asuntos internos del sindicato. En segundo lugar, que se establezca una mesa de diálogo para ver cómo vamos a destrabar este problema, porque es muy obvio que es el gobierno del Estado el que está manipulando a algunos trabajadores para tenernos en esta situación. Y yo responsabilizo directamente a Adelaida Ibarra Rodríguez, que se ha prestado a las maniobras, a la manipulación del gobierno para detener la toma de nota, y todo con el propósito de evitar que el gobierno del Estado pague todo lo que ha dejado rezagar durante esta administración. El aumento al salario del 2014 no se ha dado. El aumento y la revisión salarial para el 2015 no se ha dado. Los trabajadores que tienen créditos en diferentes empresas han tenido amenazas de parte de las propias empresas de que les van a embargar sus bienes, de que están aumentando los intereses cuando ellos ya terminaron de pagar desde hace mucho tiempo. Pues son parte, Arturo, de los problemas que enfrentan día con día los trabajadores, y es por eso que se mantienen ahí en este plantón frente a Palacio de Gobierno. Asimismo, Galicia Jiménez señaló que con el secretario general de Gobierno, José Trinidad Espinosa, pues no ha sido ni será para ellos, dice, un interlocutor en la solución de los problemas. Incluso pidió la renuncia del secretario porque dice, pues no les ha resuelto ni siquiera a los trabajadores de gobierno del estado o de los municipios que pertenecen al Tutsen, sino no ha resuelto muchísimos problemas que se enfrentan en la entidad. Vamos a seguir escuchando a Águeda Galicia. Indebidamente, el secretario general de Gobierno involucra a una compañera en este conflicto. Es un conflicto que nosotros en su momento será la Asamblea General quien determine lo que se tenga que resolver con esas personas. Pero nosotros lo que reclamamos es la atención del gobernador, principalmente del gobernador, o de una persona facultada para resolver, y que lo hagan con seriedad y con responsabilidad. Son 4 años, 3 años en que tuvimos reuniones y más reuniones y compromisos firmados y nunca se cumplieron. Por eso ahora sí queremos que haya gentes responsables y gentes que de veras cumplan lo que acordemos. En esto hay la injerencia, y se ve bien claramente cómo el secretario general de Gobierno se atreve a ser el que intervenga en los asuntos internos, cuando es el tribunal quien debe de hacerlo de acuerdo con la ley. No tiene nada que ver en eso. Es más, lo que pasa es que él es el que ha estado manipulando esta situación. Yo creo que estos trabajadores sindicalizados que se metieron en este asunto han estado engañando a las autoridades y se han dejado engañar, y han estado engañando a muchos trabajadores también. Como te decía, en un momento de esta conferencia, pues sí solicitaron la salida, la renuncia del secretario por esta injerencia de la que ya hablaba Águeda Galicia en contra de los trabajadores. Bueno, pues pidieron la renuncia y pues es eso, solo una petición. Si no ha tenido el gobierno la disposición para hablar, porque al final de cuentas, independientemente de la toma de nota o no, el gobierno no debiera dar el argumento central,
de los sindicalizados, es el asunto de la deuda, del fondo, de otra serie de prestaciones que no les pagan. Es decir, no hay toma de nota, no tiene Águeda Galicia la personalidad jurídica y legal que debiera tener para tener esta relación formal, pero por el otro lado, los argumentos ahí están, y debiera el gobierno pues quitar todos esos argumentos de la discusión. Sí, 2014 no hubo aumento, no ha habido recategorización en los últimos 4 años, no hay aportaciones al fondo de pensiones. Decía, del fondo de pensiones se paga obviamente para los trabajadores sindicales jubilados, pero se paga con la aportación que en su momento cada quincena tras quincena hace cada trabajador, pero ese dinero pues nunca llega al fondo, simplemente pasa de una cuenta a pagarle a todos los trabajadores, y solamente eso. Son problemas serios que no se le ve una solución. Pues ahí están ya más de 36 días en plantón aquí frente a Palacio de Gobierno, 24 horas, todas las horas hay personal, mañana, tarde y noche, y ahí han estado aguantando. Solo se levantaron un día por lo del huracán, pero bueno, pues no han tenido ninguna respuesta hasta el momento. Muy bien, gracias César Pérez. 1:22 p.m. Nos vamos al norte, Sandra. Antes voy con Karina Cancino, que ya está lista, bien lista. Arturo Guerrero, bueno, pues la información tiene que ver con este asunto de los embarazos adolescentes, y es que por lo menos en Nayarit existe una cifra de alrededor de 8,400 adolescentes que se embarazan cada año en nuestra entidad, por lo que ocupamos el segundo lugar nacional de embarazos o fecundidad adolescente. Se calcula que en cada uno de los municipios pues existe una cifra, y los que más resaltan son Tepic con el 8%, el Nayar con el 18%, Santiago Ixcuintla con el 13% de estas 8,400 jóvenes que se embarazan pues de manera temprana, Arturo. Y para prevenir este asunto está trabajando una organización no gubernamental aquí en Nayarit en 6 escuelas. Esta organización se llama Itzamna. Han estado en otras ocasiones en Nayarit para atender problemas como el cutting, el bullying y otras cuestiones que afectan principalmente a los jóvenes, y en esta ocasión están trabajando en 6 escuelas, 3 de Tepic, donde fueron seleccionadas por tener algunos problemas de este tipo, y les están enseñando el uso de los anticonceptivos, información correcta respecto a estos asuntos, pero son los mismos jóvenes quienes gestionan la información. Vamos a escuchar a Marta Barrios Díaz, quien es coordinadora de Itzamna ASI. Venimos a hacer un proyecto de prevención de embarazo y prevención de infecciones de transmisión sexual entre la población adolescente de 6 secundarias. Este mismo proyecto lo estamos llevando también a cabo en el Distrito Federal. Acá 3 de Tepic y 3 de Bahía de Banderas. El estado de Nayarit, sí es cierto, está catalogado como uno de los estados con más casos de embarazos en adolescentes, por eso decidimos elegir este estado. Y después vimos que Tepic y Bahía era donde teníamos más índices. ¿De cuándo van a estar? Vamos a estar 10 días, ya tenemos toda esta semana y toda la semana que entra. ¿Y a dónde falta que lleguen? ¿A Bahía? A Bahía, mañana, el viernes salimos para Bahía y comenzamos a trabajar a partir del martes. ¿Y qué tipo de técnicas o qué cosas son lo que están haciendo allá? Estamos haciendo talleres con las y los adolescentes, un taller donde los formamos como promotores y promotoras en salud sexual y reproductiva con 5 temas básicos. Después del taller les ayudamos a que ellos repliquen la información con sus compañeros y compañeras. Hacemos una cosa que le llamamos tertulia del placer, donde ellos crean materiales para que den información de joven a joven, porque no es lo mismo que se las dé yo, aunque sea muy jovial o que trate de ser muy jovial, siempre va a llegar una información mejor de alguien que sea un igual a ti. Entonces los chicos y las chicas se preparan con estos temas, preparan materiales y damos información. Y en la tertulia les vamos a dejar materiales como una cartilla donde vienen todos los temas del proyecto, con dones para que ellos puedan replicar lo aprendido.
Bueno, ya está. Y también habló acerca de cuáles son las pues las cuestiones que han resaltado más respecto a este asunto de sexualidad en las escuelas. Y es que dice que los jóvenes en Nayarit tienen la información, pero no la tienen correcta. Vamos a seguir escuchando. Pues todavía no, yo creo que al término de las escuelas, de que veamos todas las escuelas, podremos tener algo más claro. Pero lo que sí me doy cuenta es que pues no saben usar los métodos bien. Te decía, hoy nos decían, es que esta pastilla se toma mañana y noche. No, espérate, ninguna pastilla se toma mañana y noche. O de repente uno nos dijeron, es que se tienen que usar 2 condones. No se usan 2 condones. Entonces, aunque sí saben que hay condones, pastillas anticonceptivas, la PAE, hay que darle la información correcta. Entonces, quizá esa puede ser una, que están tomando los métodos como a la ligera o no lo están comprendiendo bien. El taller tiene 2 o 3 ejercicios con juegos, con dinámicas, con reflexión, para que comprendan cómo y aprendan cómo se usan. Okay. ¿Algo que quieres agregar, tía? Pues que es un proyecto donde involucramos a toda la comunidad escolar, donde es importante. Nosotros también hacemos teatro. Esta ocasión no tuvimos fondos para el teatro, pero ojalá más adelante nos invitaran con el teatro, porque el teatro se atiende a toda la escuela. Aquí solo estamos atendiendo a 40 chavos, a 15 o 20 maestros y a 40 papás. Nos gustaría venir a toda la escuela. Se calcula que de estas 8,400 jóvenes que se embarazan anualmente, el 10% abandona la escuela, y esto pues conlleva a otros problemas, como sería el asunto económico, porque luego son sectores que no son económicamente activos, o que no, por lo mismo que no han terminado una formación escolar, pues no tienen acceso a recursos sobre todo, y van incrementando pues el número de marginación o el número de pobres que hay en nuestra entidad. Además, problemas de salud, porque tienen el doble riesgo de morir al momento de tener pues este embarazo adolescente. Arturo, la información. Muy bien, gracias, Karina Cancino. Vamos al norte ahora sí, Sandra. Vamos al norte contigo, Jesús Cervantes. Bueno, en información del norte de Nayarit, Arturo, pues inicia campaña de vacunación. El día de ayer inició una campaña de vacunación contra la influenza en Acaponeta, y bueno, pues entrevistamos a una de las enfermeras que estaba aplicando en la vía pública pues esta inoculación. Ella es enfermera de los servicios de salud de Nayarit, ella es Piedad Corona. Escuchemos. Invierno, octubre, se aplica la influenza para toda la gente, niños menores de 5 años y pueblo en general. ¿Dónde se están instalando ustedes? Veo que este es un módulo móvil. Sí, es que andamos por todas las áreas de aquí del servicio, de aquí. Pero nada lo mismo más estará en la vía pública. Sí, salimos a hacer recorrido por toda Acaponeta, por todos los ranchos que hay aquí. Sí. ¿También habrá atención a domicilio? Sí, también vamos a hacer recorrido casa a casa. Dentro de los servicios de salud, ¿cuánto personal está dedicado, abocado a esta actividad, a aplicar la vacuna contra la influenza? Nayeli, como 10 personas, sí. Sí. ¿Empezarán con la cabecera municipal? Sí, ya estamos haciendo el recorrido, cabecera municipal también. Luego continuarán con las comunidades. Sí, también ya empezamos a hacer recorrido también las comunidades. Las personas que se apliquen la vacuna tendrán algún tipo de reacción. ¿Qué reacciones serán de importancia? Tal vez nada más le duele su brazo y a algunas personas les dé fiebre, nada más. ¿Qué hacer en caso de que les... Nada, va bañarse, nada más. ¿La vacuna de la influenza previene qué tipo de enfermedades? Previene... las enfermedades vías respiratorias, sí. Le ayuda para la neumonía también. Sí. Bueno, y continuando con más noticias, las tierras que sirven para la agricultura en el norte del estado se están quedando sin nutrientes, así lo reconoce el agrónomo Wilfrido Astorga Mendoza. La gente, el productor, el agricultor, no quiere cambiar la mentalidad. Hemos hablado nosotros
de los fertilizantes químicos y orgánicos, de tal forma que no queremos cambiar, seguimos aplicando lo que es el amoníaco o los fertilizantes químicos, ¿verdad? Pero el más dañino para la tierra, para el medio ambiente, para los matos freáticos es el amoníaco. El amoníaco prácticamente daña, mata todo lo que encuentra en el suelo. Hay insectos benéficos que al momento de aplicar el amoníaco, pues mueren automáticamente, ¿verdad? Así la maleza también. Hay microorganismos benéficos. Ahorita lo más conveniente, lo más aceptable es aplicar abonos orgánicos. Entre ellos, que cuesta mucho menos, causan menos daño, como es una composta, como es una lombricomposta y como son los biofertilizantes. De tal forma que si nosotros aplicamos mínimo composta, aquí hay material suficiente, lo que es los estiércoles de ganado, de vaca, de chivo, de borrego, que podemos utilizarlo. Y todo el material orgánico prácticamente podríamos hacer compostas. Y después de composta podemos hacer lombricompostas también. Después podremos hacer también biofertilizantes, que eso nos ayudarían, aparte de que no benefician bastante en las tierras, pues es lo más apto ahorita para establecer ese tipo de fertilizantes. De tal forma que ahorita nosotros aquí mismo con los estudiantes estamos tratando de que ellos vayan viendo toda esta serie de cosas donde vamos mejorando la textura. Los gambusinos, pequeños mineros y tauneros de Guajicori y Acaponeta se están organizando en pequeñas cooperativas, así lo manifiesta Amador Silva Medina. La organización que estamos haciendo estamos formando cooperativas. Queremos estar dentro de la legalidad, ¿verdad? Esto fue un compromiso que hicimos con el gobierno, tanto con el delegado de Profepa como la delegación de Semarnat, y en presencia del presidente municipal de Acaponeta. Estamos por buen camino. Yo espero que más adelante esto tenga sus frutos. Policías federales interrumpieron sus áreas de trabajo. Pues originalmente cuando se dio el operativo, primero este operativo se dio en la sierra, después el 7 de julio se hizo un operativo aquí en Acaponeta, ¿verdad? Y bueno, eso ya quedó atrás. Ahorita estamos viendo la manera de que el gobierno nos facilite la labor del proceso de trabajar la minería. Lo señalaban de estar contaminando el suelo. ¿Qué hay de eso? Háblame al respecto sobre eso. Sí, pues una de las razones es de que se está contaminando el suelo. Pero bueno, es una contaminación mínima, ¿sí? De hecho, nos gustaría que hicieran muestras para hablar en qué proporción se está contaminando el suelo, ¿sí? Nosotros desconocemos esos parámetros, pero estamos seguros de que la contaminación es casi mínima, puesto que el proceso que nosotros hacemos es un proceso artesanal, no es industrial. Bueno, pues es la información que tenemos por hoy. Arturo, vuelvo contigo a la ciudad de Tepic. Mal informado, querido. Gracias a Jesús Cervantes. Gracias, Chuy. Que te mejores, atiéndete por favor. Y nos escuchamos, si se puede, mañana, y si no, bueno, pues a descansar. Efectivamente, Arturo, de aquí al médico y también de aquí al taller. Buenas tardes. Muy bien, Jesús, gracias. Nos vamos a la pausa rápidamente, regresamos de igual manera. Su llamada es muy importante para nosotros. Nada sin costo. 01800-670-7071. La red de Radio Red en Nayarit. Bien, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a ir rapidito al puntual dato y luego viene la entrevista en la red con Óscar González Bonilla. Primero, puntual dato. El puntual dato con Álvaro Alatorre García.
Álvaro Alatorre, adelante. Gracias, Arturo. Nuevamente, buenas tardes. Tepic está ubicado en el 6º lugar entre las ciudades más competitivas del país que cuentan con una población de entre 100,000 y 500,000 habitantes. Así se desprende del Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables 2015, elaborado de manera conjunta por el Banco Nacional de México, Banamex, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente y el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. El estudio considera a las 78 ciudades más pobladas del país, que en esta ocasión se dividieron de acuerdo a su población. En la categoría A se encuentran las ciudades con más de 1 millón de habitantes. En la categoría B, las que tienen una población de 500,000 y hasta 1 millón de habitantes. Y en la categoría C, las que cuentan con una población de entre 100,000 y 500,000 habitantes. La mayor fortaleza de Tepic es el sistema de derecho confiable y objetivo y su sistema político estable y funcional de acuerdo a este índice. Otro indicador bien calificado es el de suelo y áreas verdes, que se refiere a la calificación del impacto ambiental por consumo del suelo derivado de la expansión urbana, la oferta y accesibilidad a espacios verdes. En cambio, los indicadores más bajos para la capital nayarita son la innovación en los sectores económicos y el aprovechamiento de las relaciones internacionales. La puntuación total del índice arroja para Nayarit 48.6. Las 5 ciudades de entre 100,000 y 500,000 habitantes que superan a la capital nayarita en este índice son Zacatecas, Guanajuato, Salamanca, Monclova y Puerto Vallarta. Para su elaboración, el índice de ciudades competitivas y sustentables tomó en consideración el índice de competitividad urbana del Instituto Mexicano para la Competitividad y el índice de desempeño ambiental del Centro Mario Molina. Es el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. Son, Arturo, algunos de los resultados que arroja este índice de ciudades competitivas y sustentables, elaborado de manera conjunta por diferentes instancias, entre ellas el propio INCO y Banamex. Muy bien, gracias Álvaro Alatorre García. Que tengas buena tarde, buen provecho. Mañana nos volvemos a ver aquí. Así será, buenas tardes para todos. El puntual dato con Álvaro Alatorre García. Mientras preparamos la participación de Óscar González Bonilla, les recuerdo que mañana, se lo habíamos anunciado ayer, mañana, no hoy, tendrá lugar en el municipio de Aguacatlán, ahí en la presidencia municipal de Aguacatlán, la entrega de 60,000 latas de agua purificada que Grupo Álica, que Antonio Echevarría García, donará para familias afectadas por el huracán Patricia, allá en ese municipio de Aguacatlán, particularmente de comunidades como Zoatlán. Son 60,000 latas de agua purificada que gestionó y obtuvo de la Asociación Mexicana de Embotelladores de Coca-Cola AC, de la que forma parte Embotelladora del Nayar, la empresa de Coca-Cola, empresa desde luego de Grupo Álica. Mañana se estarán entregando allá, equivalen más o menos como a 21,300 litros los que se entregarán allá en el municipio de Aguacatlán. Bueno, ahora vamos a esta, que es otra gustada sección de la red de Radio Red. La entrevista en la red con Óscar González Bonilla. González Bonilla. Bien, Arturo, mira, en el marco de las actividades de Robert Sandoval como gobernador de Nayarit, la doctora Lourdes Pacheco opina que el gobierno le ha apostado a la inversión en el renglón turístico, principalmente en el municipio de Bahía de Banderas, pero al mismo tiempo abre la interrogante para decir si este desarrollo económico, porque la inversión turística trae desarrollo económico, beneficia a los demás municipios de Nayarit. Vamos a escuchar lo que dice la doctora Lourdes Pacheco.
Tendríamos que tener estadísticas para poder hacer una valoración de diversos ámbitos. Sin embargo, lo que podemos ver, a mi modo de ver, es que este gobierno no ha cambiado las relaciones clientelares en la democracia de Nayarit. Se sigue todavía apelando a una ciudadanía que se mueve a partir de fidelidades y no necesariamente a una ciudadanía. Eso lo podemos ver en el trato diferenciado que tiene el gobierno del estado con los distintos municipios. Los municipios que no son del partido político del gobierno son castigados y los otros municipios son tratados como vasallos. No es que sean respetuosos de la autonomía, sino que son tratados como vasallos. Existe una desconfianza de las acciones de los gobernantes y esto se muestra porque qué casualidad que todos los periódicos en general tienen solo elogios para la acción de gobierno. Cuando estamos en una sociedad realmente democrática y libre, los periódicos no muestran esta hegemonía. No puede ser una situación donde todos los periódicos estén de acuerdo, no solamente en lo que hacen los gobernantes, sino en las apologías del gobierno. Entonces, eso es un símbolo de que la relación del gobierno con la ciudadanía tiene ahí una falla. La otra cuestión es lo relacionado con la justicia. Nayarit, como otras entidades, tiene un rezago de justicia. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de violencia de género que no es visibilizada en el Estado, no está conceptualizado como feminicidios, y eso hace que prácticamente, al pretender que no se menciona el problema, se piensa que no existe. Sin embargo, Nayarit ha estado en los primeros lugares de feminicidio, una situación que no se admite en el Estado. Ahora, en cuanto al desarrollo económico, pues realmente no hemos visto ni fuentes de empleo, ni ninguna obra así, digamos, importante que pueda atraer mano de obra. Lo único es que este gobierno le sigue apostando al desarrollo turístico en Bahía de Banderas, que es lo que jala de alguna manera la economía, pero eso lo que ha hecho ha sido poner en desventaja al resto del territorio de Nayarit, porque el desarrollo turístico de Bahía de Banderas está desvinculado del desarrollo del resto de la entidad. O sea, de qué manera, por ejemplo, ese desarrollo de Bahía de Banderas favorece a la Sierra del Nayar, o favorece a Ruiz, o favorece a San Pedro Lagunillas, para nada. No existe una planeación regional de tal manera que los municipios sean municipios ganadores y que los municipios perdedores puedan tener al interior del Estado un equilibrio de tal manera de beneficiarse. Entonces, seguimos con una política de seducir a los empresarios, a la iniciativa privada extranjera, para que aprovechen lo que el Estado prácticamente les regala, pero no tenemos una economía que impulse las capacidades productivas de los nayaritas. Caso que te pongo es los campesinos, la gente que siembra maíz para sobrevivir, que siembra, digamos, productos básicos y que no es empresario, que es campesino. Obviamente estas personas siguen siendo perdedoras y siguen estando abandonadas por el Estado, ¿no? No tenemos un Estado paternalista, o solo que el paternalismo se entienda en el sentido del abandono, ¿no? El padre que abandona, ese es un Estado paternalista. El padre que abandona es un Estado paternalista. Entonces, la agricultura de los MAS es una agricultura prácticamente dejada a las fuerzas de la naturaleza. No tenemos en Nayarit una división de poderes, tenemos una fidelidad partidaria, porque no obstante que tengamos una división formal de poderes, digamos, hay un poder ejecutivo, legislativo, judicial, realmente quienes están en estos poderes obedecen al mismo partido político, y eso hace nulo en la práctica el principio de división de poderes. Entonces, mientras se siga teniendo una fidelidad al partido y no a las instituciones, entonces no podremos estar realmente ante un equilibrio de poderes.
Bueno, y a propósito del informe de Roberto Sandoval, del gobernador de Nayarit, la situación la opacó la presencia del huracán Patricia. El documento, como se había dicho desde antes, fue entregado al Congreso del Estado por escrito, pero yo pensé en lo particular que era propicio, pues, la fecha del 23 de presente mes, para que el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, lanzara cuando menos una exhortativa o diera a conocer parte de la actividad que ha realizado durante este año en beneficio, pues, de la sociedad nayarita, pero no fue así. Seguramente vendrá más adelante o ya se pasó el tiempo. Bueno, pues es importante lo que dice Lourdes Pacheco y que, pues digo, nadie puede estar en desacuerdo, no hay una clara división de poderes en Nayarit. El caso más reciente con lo del huracán Patricia, la disposición del gobernador se anunció para los 3 poderes. Después se recompuso ahí el texto, pero inicialmente dijo el secretario general de gobierno que el gobernador pues ordenaba que se suspendieran o que llevaran a sus hijos, quienes no podían dejarlos o sea que no tuvieran dónde dejarlos, podían llevarlos a las oficinas, pero en los 3 poderes. Después ahí recompusieron el texto, pues en una clara y normal forma de invadir, pues no hay, es cierto, una clara división de los poderes, y creo que bueno, siempre vienen muy puntuales los comentarios de la doctora Pacheco. Gracias, Oscar. Gracias. Buena entrevista. Gracias a ti, Arturo, y gracias al auditorio que nos escuchó. Gracias. La entrevista en la red con Oscar González Bonilla. Bueno, luego de escuchar esta interesante entrevista, aún hay más. César Pérez. Así es, Arturo, y tiene que ver con esta campaña que hoy la Coparmex, este sindicato patronal, arrancó aquí en la capital. La campaña se denomina No Doy Mordida, y bueno, pues tiene varias etapas. En una inicio, bueno, pues es pega de calcas en vehículos, y a la par también puede ir una campaña, lo explicaban, que tiene que ver con la denuncia ante las autoridades correspondientes. Esta de situación de corrupción, de combate a la corrupción, No Doy Mordida, pues se da, nos decía Berta Silvia Navarro, integrante del comité de Coparmex, se da en todos los niveles, no necesariamente en gobierno del Estado, sino también en la misma ciudadanía, en relaciones escolares incluso, y muchas otras situaciones. Pero vamos a escuchar cómo lo explica Berta Silvia Navarro, integrante del comité de Coparmex. Quienes conformamos Coparmex Nayarit hemos venido haciendo un llamado a colocar el combate a la corrupción como prioridad en la agenda pública, y hemos recibido de parte del gobernador Roberto Sandoval Castañeda una respuesta en positivo y el compromiso de total respaldo a las acciones y estrategias que, con una decidida participación y en corresponsabilidad, nos permita mantener este Nayarit en orden y no volver a los tiempos donde nuestras familias vivieron con temor, sin garantías para salir al trabajo, a la escuela, sin poder llevar una vida normal por temor a los grupos de la delincuencia organizada. Mantener el Nayarit con el alto nivel de seguridad que necesitamos no es fácil, pero sí es posible. Lo podemos y tenemos que lograr juntos. En Coparmex sí queremos apoyar. Ya hemos vivido en él, lo merecemos como ciudadanos, como empresarios, al igual que nuestros hijos y los hijos de nuestros colaboradores en nuestras empresas. Es por ello que en esta mañana estamos aquí reunidos para presentar el programa de sensibilización social y participación cívica
Yo no doy mordida. Ahí está este programa que fue presentado ahí en este evento que contó con la asistencia del fiscal Edgar Beitia. En su momento, pues él habló y explicó la forma en que se ha trabajado en materia de seguridad en los últimos 4 años, en los 4 años que van de este gobierno. ¿Y habló también el fiscal de sus errores? Digo, ¿qué fue lo que dijo César en torno a eso? Bueno, habló mucho. Es una intervención de más de 15 minutos en una primera parte y reconoció sus números negros que trae, dice, sus números negativos que traen. Los rojos. De unas encuestas, dice que andan por ahí, dice, sí, tengo muchos números negativos, pero bueno, pues es porque uno pues le toca hacer el trabajo del malo de la película y bueno, pues dio toda una explicación, la verdad, muy extensa de cómo se está manejando, pero vamos a escuchar lo que dijo en torno a los temas pues de seguridad aquí, del trabajo de seguridad que han mantenido. Desde el primer momento que tomó mandato, puso una tarea, puso su dedo en el renglón y dijo, primeramente vamos a acabar con la delincuencia, vamos a atacarla de manera frontal y lo que vamos a hacer es sobre todo darles seguridad a los ciudadanos. Y dijo, los empresarios son los que generan el empleo y ya se habían ido la mayoría. ¿Están de acuerdo o no? ¿Cuántos empresarios no se fueron de Nayarit y cerraron sus puertas al negocio? Pues precisamente fue una de las tareas donde el gobernador en 2011 recibe un estado violentado por la delincuencia. En aquel tiempo la presidencia de la República yacía en otro partido que era adverso al de él. Entonces teníamos todo. Estaban los secuestros, las extorsiones, se encontraba la ciudadanía, se encontraba presa de las conductas delictivas de estas gentes. Y una de sus órdenes fue clara: debemos de sobreponderar al delincuente. Somos el gobierno de la gente, decía él, pero primero somos gobierno. Y precisamente con esa filosofía se fue tomando el camino que hoy sabemos. A mí, antes de ser fiscal general, me nombró su procurador general del Estado, un gran honor que me dio. Todo el mundo me decía que me había sacado la rifa del tigre, un panorama negro, totalmente negro, adverso a todo, ¿eh? Decían que antes de 3 meses pues me iban a matar, pues lo intentaron, no solamente 1, ni 2, ni 3, fueron más de 6 veces. Lo que estos compañeros que ahorita van a presentarles, que es una policía que él ha venido creando, un gobernador valiente que supo tomar decisiones, siempre me dio su respaldo para poder ejecutar sus órdenes. Eso nos ayudó mucho. Bueno, pues ahí está, Arturo, parte del trabajo que han hecho y habló pues de todo este esfuerzo que pues ha llevado a tener más de 3,200 internos en la penal, producto de las acciones que han emprendido. Y bueno, pues habló de muchas cuestiones que tienen que ver con este trabajo, sobre todo del programa Yo no doy mordida, pues también habló, involucró ahí al secretario de la Contraloría, estaba también el secretario del Trabajo y bueno, pues pidió que se actuara firme y enérgicamente. Estaba también el director de Tránsito, por cierto, hablando de corrupción, que aquí hemos tenido denuncias de corrupción en su contra. De bastantes. De Sí. hecho, el anterior director de Tránsito, Francisco García Villela, pues por eso lo sacaron para mandarlo, para premiarlo como rector de la UT de la Costa. Pero en ese inter, en unos días se dieron cuenta de un desfalco de más de 9-10 millones de pesos con unos permisos clonados. Un hecho que nunca se aclaró. Paró un pobre hombre en la cárcel, ni tan pobre, paró en la cárcel, pero a Francisco García Villela, dicho sea de paso, compadre del gobernador, no le tocaron ni un pelo, César Pérez. No, el único afectación, vamos a decir así, que tuvo fue que tuvo que dejar el cargo de rector de la UT, pero bueno, pues tranquilamente se pasea, tranquilamente pues se la pasa en redes sociales posteando
pues, todo lo que hace y bueno, pues son cuestiones de la corrupción y de la impunidad sobre todo Fíjate, que ahí se ve. Si a propósito de que hoy el gobernador va a dirigir un mensaje a la nación nayarita en cadena estatal a través de la televisión y la radio, estaciones las nuestras que han sido incluidas pues hasta ahorita de manera unilateral por el gobierno, porque lo único que recibí fue un mensaje del director de comunicación social diciéndome del evento y que si queríamos sumarnos, nunca le confirmé, pero pues muy al estilo de ellos, el secretario general incluyó las estaciones de Álica Medios en la transmisión al pueblo de Nayarit que hoy a las 6 de la tarde hará el gobernador. Pero bueno, ese no es el asunto es que ya me perdí. Si la seguridad es el principal activo de este gobierno y a 4 años del gobierno de Roberto Sandoval sigue siendo el eje discursivo de este gobierno, el fiscal general, César Pérez, debiera ser y debiera tener mucho mejores números. Es decir, si este gobierno, como pues en un análisis somero, trajo la seguridad o regresó la tranquilidad al Estado, que eso no se regatea, el fiscal general, el hombre que ha encabezado la tarea de seguridad, debiera tener los mejores números, es decir, la mejor valoración entre los ciudadanos. Algo sucede con él y con ese ejercicio que los nayaritas no relacionan el regreso de la seguridad, de la tranquilidad, con el trabajo de una dependencia, en este caso de la Fiscalía y en este caso del fiscal. El fiscal es, en la encuesta, esta de consultoría del Valle y en otras, es el que tiene pues la más baja posibilidad de ser gobernador. Cuando a la gente le preguntan quién quieres que sea el gobernador y le sacan una lista, el fiscal tiene el 1% de intención de voto, frente a Toncho Barrera, que es el de 25%, o el presidente de San Blas, que tiene 18%, y bueno, y de ahí para abajo. Pero lo que platicamos en la tarde, ya nos vamos a ir, pero creo que es importante, lo que platicamos hace un momento en el café en torno a este mismo es, el actual jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, fue procurador general de justicia en el gobierno de López Obrador. No, en el de Marcelo Ebrard. De Marcelo Ebrard. Y entonces los ciudadanos valoraron tanto la seguridad y al hombre que impulsó la tarea de seguridad, que no solo fue el primer lugar en las encuestas, sino ganó con una abrumadora mayoría la elección para jefe de gobierno. Lo que ha sucedido en estos años con Miguel Ángel Mancera, pues es otra cosa, pero sí le permitió tener lo suficiente su ejercicio como procurador, que en caso es el mismo de fiscal, para ser candidato del PRD, la más alta ponderación entre los ciudadanos. ¿Algo pasa aquí? Sí. Yo pienso que parte de estos buenos logros que escuchábamos de Beitia, pues no se han sabido comunicar como es debido y le ganan las noticias negativas, las acciones que de repente hacen los policías Nayarit, de estos encapuchados que llegan y amedrentan y amenazan a muchos ciudadanos que, bueno, pues de inmediato lo relacionan con el fiscal a estos policías y les termina afectando, pienso yo. Aparte de este manejo de cuestiones políticas o de políticas públicas malas, yo creo que también tiene que ver con el bajón que le dieron de los medios de comunicación, porque antes estaba muy expuesto a los medios, salía y participaba en todos los medios, lo entrevistaban a cada rato, incluso los boletines de prensa venían pues directo de la oficina de prensa de gobierno del estado y después pues ya llegó de pero su propia... no es un asunto de cantidad, Karina. No, pero es un asunto de calidad. Pero ya no aparecen, ya no aparece con la misma frecuencia tampoco en los medios de comunicación. Si en los medios de comunicación para hacer una campaña lo que tiene que aparecer es el rostro del político, de aquel que quiere con cierta medida. Claro, pero está desaparecido. Hasta ahora que lo vemos otra vez, antes era por lo menos a la semana, ¿qué te gustan? Unas 5 apariciones.
o por lo menos una diaria en cada medio de comunicación, que ya sabemos que es una especie de carrusel boletín, ¿verdad? O la entrevista, pero aparecía con más frecuencia. De algún modo siento que también alguien le dio un jalón de orejas en cuanto a las apariciones en medios de comunicación. Bueno, pues ahí está. No se traduce el tema de la seguridad, del esfuerzo de seguridad en puntos electoralmente hablando para el fiscal. Y luego, pues la verdad es que estoy queriendo recuperar no lo tengo. Estoy queriendo recuperar datos de una encuesta, pero me parece que nos va a ganar el tiempo. Si Sandra Carvajal no nos llama la atención, bueno, lo vamos a dejar para otra. Cuarto lugar en el tema de la corrupción, ocupa entre las prioridades. Es decir, al mismo tiempo que la gente valora, se siente seguro. Hay una encuesta donde dice que la percepción, la mejor percepción, los nayaritas percibimos que estamos más seguros. Sin embargo, en lo que no es una percepción, es un dicho de la gente, de los ciudadanos, es que nuestra cuarta prioridad, después del empleo, la crisis económica y la seguridad, es el asunto de la corrupción. Entonces están muy vinculadas. Es decir, en el tema de seguridad, en ese regreso de la tranquilidad, hay muchas cosas que no están lo suficientemente explicadas, que también la tenemos los ciudadanos como percepción de que se pudo haber dado en términos pues así como raros o extraños, y que pues nos siguen robando, nos siguen extorsionando, nos siguen haciendo víctimas de atropellos. Eso es lo que la gente y los ciudadanos persiguen. Bueno, ya nos vamos, ya las 2 de la tarde con 9 minutos. Así es, y bueno, pues solamente nos resta desearles que la pasen muy bien, que tengan una muy buena tarde, un buen provecho. Mañana aquí los esperamos a las 7 de la mañana. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, César Pérez. Buenas tardes, Karina Cancino. Adiós, Arturo Guerrero. Mañana nos vamos a volver a encontrar en esta red de Radio Red de Nayarit. Gracias, auditorio, por habernos escuchado, y mañana en punto de las 7 nos volvemos a encontrar. Buenas tardes. Buenas tardes, y que tenga usted un buen provecho. Cuídese. Nos dice alguien que no se siente seguro con los encapuchados cerca. Bueno, es un asunto de percepción, no necesariamente quiere decir que todos nos sintamos bien. Hay porcentajes y luego se sacan ahí. Karina Cancino luego nos va a explicar todo esto de medias, modas. Bueno, nos vamos, gracias, cuídese mucho. Hasta mañana a las 7 de la mañana. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto fue la red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información desde hace más de 35 años en México. Y el servicio informativo más completo en Nayarit. Las voces más conocidas, experimentadas y confiables de la radio. La red de Radio Red en Nayarit, catedral de la información.